Las imágenes y datos utilizados en este video provienen de fuentes públicas con fines informativos. No se busca vulnerar la privacidad ni los derechos de imagen de ninguna persona. Este contenido se publica en ejercicio del derecho a la información y con un enfoque de respeto y empatía hacia las víctimas. En la frontera norte de México, durante la década de los 90, se comenzó a generar una serie de sucesos que, con el paso del tiempo, se convirtieron en parte de uno de los temas sociales más analizados del país. En ese territorio, específicamente en Ciudad Juárez, se presentó el caso de Alma Chavira Farell, una joven de 13 años cuyo expediente es reconocido como uno de los primeros en ser relacionado con lo que más adelante sería catalogado como un fenómeno de alto impacto social, mediático y humano. Su caso es constantemente citado en reportes periodísticos y en investigaciones que analizan el origen histórico de un periodo crítico que posteriormente adquirió resonancia internacional. Para comprender la relevancia del caso de Alma, es necesario situar al espectador en el entorno social, económico y demográfico de Ciudad Juárez a principios de los años 90. A diferencia de otras regiones del país, Juárez experimentaba una transformación acelerada debido al establecimiento masivo de maquiladoras, la llegada constante de trabajadores provenientes de otras entidades y el incremento de población joven en busca de oportunidades laborales. La frontera se volvió un espacio de tránsito continuo, lo que provocó la modificación de la estructura urbana, el aumento del parque vehicular, la apertura de nuevos asentamientos habitacionales y un cambio en la vida cotidiana. La ciudad se convertía en un punto clave para la movilidad económica, pero simultáneamente presentaba desafíos importantes en infraestructura, seguridad, transporte y políticas públicas. Este contexto es fundamental porque, aunque la región se transformaba positivamente en términos industriales y comerciales, no ocurrió lo mismo con la capacidad de atención institucional. Las autoridades locales no contaban con suficientes recursos tecnológicos, humanos ni estratégicos para afrontar problemas emergentes, lo que derivó en que muchos reportes ciudadanos no tuvieran una respuesta inmediata o especializada. La falta de protocolos específicos, la ausencia de mecanismos de búsqueda rápida y la limitada coordinación entre instituciones se volvieron factores que, con el paso del tiempo, serían señalados por periodistas y colectivos como parte de una problemática estructural. Es dentro de este panorama donde se registra el caso de Alma Chavira Farell, ocurrido en el año 1993, momento en el que todavía no existían políticas públicas con perspectiva especializada ni bases de datos centralizadas que permitieran analizar coincidencias entre distintos expedientes. Alma era una joven estudiante a quien su familia consideraba responsable, cariñosa, amigable y con hábitos regulares. De acuerdo con reportes periodísticos, el 14 de julio de 1993 salió de su domicilio, ubicado en Ciudad Juárez, como parte de una actividad cotidiana, pero no regresó a casa al finalizar el día. Este hecho marcó el inicio de una de las primeras búsquedas familiares que posteriormente serían comparadas con otras experiencias similares en la misma región. Al no tener noticias de ella, sus familiares comenzaron la búsqueda de manera inmediata. En esa época, las familias eran quienes realizaban gran parte de las primeras acciones de localización, recorridos por calles cercanas, visitas a casas de conocidos, consultas vecinales, visitas a comercios y notificación verbal a autoridades locales. Sin embargo, un detalle que destaca en la documentación histórica es que, en 1993, no existía un protocolo de activación inmediata, ni un sistema semejante a alertas actuales, lo que provocaba una pérdida valiosa de tiempo en el proceso de búsqueda. De acuerdo con notas periodísticas que años después retomaron el caso, Alma fue localizada sin vida días después, en un área ubicada fuera de zonas urbanas pobladas. La noticia generó desconcierto y preocupación entre vecinos, pero en ese momento el caso fue interpretado como un suceso aislado, sin saber que con el paso del tiempo sería catalogado como el primer antecedente de una serie de reportes que crecerían de manera considerable. Su expediente quedó registrado en medios locales y posteriormente fue retomado en investigaciones públicas e informes sobre la región, si bien en aquel entonces no se habló de patrones. Años después se analizaron varios factores comunes que resultaron similares a los de otros expedientes posteriores. Entre los elementos que se señalaron destaca la edad, el trayecto cotidiano, la hora, el tipo de zona y la localización final. La revisión de estos puntos sería realizada posteriormente por periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos,
quienes comenzaron a advertir que existían repeticiones llamativas entre casos registrados en distintos años, con el aumento progresivo de reportes similares en el resto de la década de los 90. El caso de Alma fue retomado por especialistas porque representa el inicio visible de un periodo que se extendería durante años y que generó preocupación internacional. Distintos reportajes explican que su expediente es uno de los más antiguos documentados que coincide con los criterios que posteriormente fueron analizados bajo métodos de estudio social, jurídico y forense. Con el paso de los años, y con la acumulación de expedientes en Ciudad Juárez, comenzó una creciente presión por parte de familiares, colectivos y reporteros, quienes solicitaban investigaciones mucho más profundas y especializadas. En este proceso se generaron bases de datos, documentos comparativos, análisis estadísticos y estudios sociológicos que permitieron identificar la importancia de revisar casos anteriores a la etapa más mediática. Fue entonces cuando el expediente de Alma adquirió relevancia histórica, porque permitió comprender cómo había comenzado la problemática, es decir, cuando podía situarse el inicio del patrón, en qué contexto social se presentó y por qué se convirtió en un indicador temprano de alerta. A partir del año 2000, cuando el tema comenzó a tener mayor cobertura nacional e internacional, periodistas y especialistas citaron el caso de Alma como el antecedente inicial visible. Su nombre empezó a aparecer en informes de organizaciones civiles, publicaciones universitarias, trabajos periodísticos y documentales sobre Ciudad Juárez. Las familias de la región, al enterarse del caso, encontraron un punto de referencia temporal que les ayudó a comprender que lo ocurrido en sus hogares no era un hecho aislado, sino que existía una posible relación histórica entre distintas vivencias. Desde entonces, distintos documentos han señalado el caso como pieza clave para entender cómo se desarrolló la problemática y cómo evolucionaron los procesos de exigencia ciudadana. De hecho, durante foros, conferencias y reuniones entre organizaciones, el caso se menciona como uno de los primeros que debe estudiarse para analizar la falta de protocolos, la ausencia de mecanismos de reacción temprana y la evolución de la respuesta institucional. En el ámbito académico y periodístico, se reconoce que la principal enseñanza que deja el expediente de Alma Chavira Farell es la necesidad de atención inmediata, registro profesional de datos, uso de metodologías científicas en investigaciones sociales y coordinación interinstitucional. Estos elementos, aunque hoy parecen evidentes, no formaban parte de la estructura de seguridad en la década de los 90, lo que permitió que se generara un periodo de. La memoria del caso también se ha convertido en una herramienta social para exigir mejores políticas públicas. Cada vez que se menciona el nombre de Alma en eventos conmemorativos, entrevistas o documentales, se recuerda el papel fundamental de las familias en la búsqueda de verdad, pues su participación fue clave para que el tema no desapareciera de la agenda nacional. Las madres, padres y colectivos fueron quienes mantuvieron el caso visible durante años, impulsando transformaciones legales y normativas. En años posteriores, se realizaron memoriales, murales, cruces simbólicas, caminatas y eventos culturales en distintos puntos de Ciudad Juárez, donde el nombre de Alma aparece como uno de los primeros recordatorios del inicio del periodo histórico. Estos espacios de memoria no solo tienen carácter de homenaje, sino también de enseñanza comunitaria. En ellos se llevan a cabo actividades informativas, talleres, conversatorios, conferencias escolares y sesiones de apoyo emocional, con el objetivo de fortalecer la prevención y la organización social. Otro aspecto que da relevancia al expediente de Alma es que permite explicar a nuevas generaciones el origen de la problemática y la importancia de la denuncia temprana. Su caso es utilizado en conferencias escolares y universitarias para demostrar que un suceso que en apariencia puede parecer aislado, puede convertirse en un indicador social de alto valor para investigaciones futuras. También se utiliza como herramienta para explicar el papel de los medios de comunicación, los activistas, los defensores de derechos humanos y la importancia de los archivos históricos. Actualmente, el nombre de Alma Chavira Farell continúa vigente como símbolo de memoria colectiva. Representa una etapa dolorosa que transformó la percepción pública sobre la seguridad de jóvenes, el rol de la familia, el papel del Estado y la relevancia de los organismos internacionales. También ha sido parte de trabajos cinematográficos, reportajes de INVE. Hoy, a más de 30 años del caso, su nombre continúa hablándose con respeto y reconocimiento. Las familias de la región, junto con organizaciones y periodistas, continúan utilizando su memoria como punto de partida para promover cambios legales, protocolos de actuación, campañas escolares y proyectos de investigación enfocados en la protección, la prevención y la atención integral. El caso de Alma es más que un expediente,
Es un recordatorio necesario de la importancia de reaccionar de manera temprana y profesional frente a cualquier señal de riesgo. En conclusión, la historia de Alma Chavira Farell no solo pertenece a los registros de Ciudad Juárez, sino que se convirtió en una pieza clave de memoria histórica dentro de México y el mundo. Su caso marcó el inicio visible de una problemática cuya importancia trascendió fronteras y que continúa siendo motivo de reflexión, estudio y exigencia. Desde entonces, miles de voces se han sumado para que su historia no sea olvidada, y para que cada análisis, cada documento, cada marcha y cada memorial sean pasos hacia una sociedad que aprende, se fortalece y se compromete a cuidar a su niñez y su juventud con acciones reales, humanas y constantes. Si quieres conocer más casos reales, análisis periodísticos y crónicas que exponen la verdad detrás de los expedientes, suscríbete a este canal y activa la campanita. En Entre Expedientes, cada historia importa, porque la verdad no debe olvidarse.